Muy bien, pues vamos a arrancar. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Mi nombre es José Luis Peciña y voy a ser uno de los speakers en esta sesión, junto a mis compañeros de WatchGuard. Y bueno, os resumo un poquito en qué va a consistir el evento. Silvia, si eres tan amable de pasar la siguiente slide. Una breve agenda, os vamos a contar quiénes somos. Nadat, la que es mi empresa, la que me da de comer. WatchGuard es nuestro vendor, nuestro socio. Recorremos el camino juntos a la hora de proteger los endpoint y los accesos seguros de nuestros clientes. Ellos os van a hablar del panorama actual de amenazas, ellos que lo conocen realmente bien. Y luego vamos a hablaros de dos de sus productos, el endpoint y la protección del doble factor con el doble factor de la solución de doble factor de autenticación. Y por último, os vamos a contar en qué consisten nuestros servicios profesionales, como adelanto a una demo donde vais a ver un poco pues cómo se gestiona el producto, la consola y algunas de sus features o add-ons. Silvia, si eres tan amable. Bueno, a nada, muy breve, no quiero aburriros. Somos una empresa de servicios, llevamos más de 20 años en la industria. Básicamente ayudamos a nuestros clientes, partners, compañeros de camino a abordar sus desafíos tecnológicos. Si le das a la siguiente slide, Sara, por fin. Eh, ¿Cuál es nuestro valor? Porque prácticamente hoy en día todos los integradores tenemos acceso a todo el catálogo de producto de todos los vendors, ¿no? Pues la gente principalmente, gente altamente cualificada, muy especializada. Trabajamos en todo el espectro, desde infraestructura on-premise hasta cloud. Y de hecho, es que llevamos años ya ayudando a nuestros clientes a subir cargas de trabajo a la cloud o a desarrollar entornos híbridos. Y desde redes, seguridad, data center, virtualización, almacenamiento, backup, prácticamente todo el stack, ¿no? Somos ampliamente conocedores de las diferentes metodologías que existen en el mercado, las hacemos nuestras, pero siempre aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Y estamos constantemente en evolución porque estamos constantemente formándonos, pues consideramos que es la clave, ¿no? De ser capaces de ofrecer un servicio diferencial. Por último, si avanza Silvia, por fin. Como os he dicho, estamos en todo el espectro, 360, desde cloud, on-premise, puesto de trabajo, redes, cableadas, inalámbricas, servicios de consultoría. Tenemos un equipo de DevOps especializado en infraestructura como código y arquitectura serverless. Por supuesto, nuestra área, mi área en concreto, seguridad. Y como os he dicho al principio, bueno, pues somos una empresa de servicios que ofrecemos todo tipo de servicios, ¿no? Tenemos nuestro propio NOC, nuestro propio SOC y desde la venta del producto, la integración, puesta en marcha, operación y monitorización, ¿no? Y dejo de aburriros y doy paso a mis compañeros de WatchGuard. Muchas gracias, José Luis. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Martín Fried. Yo soy director de cuentas estratégicas en WatchGuard. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Nadat por este espacio. Tenemos una relación, la verdad, muy interesante y para nosotros es un honor, obviamente, que cuenten con nuestros productos para desarrollar sus servicios, que es un poquito lo que venimos a contar hoy, ¿no? En primer lugar, quería comentar un poquito para los que no conocen sobre WatchGuard, sobre la compañía, ¿no? Es una empresa que se fundó hace ya 28 años, en 1996. Muchos la reconocen por los famosos firewalls rojos, que siempre destacan en los data centers, pero a partir de ahí la compañía ha ido creciendo, tanto orgánica o inorgánicamente, y eso le ha permitido tener presencia y centros de desarrollo en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, tenemos gente capacitada en investigación y desarrollo en distintas zonas, en distintos usos horarios.
Somos poco más que 1.200 empleados y tenemos más de 250.000 clientes. O sea, eso es un ratio realmente interesante y una presencia en 45 países. Pero creo que también es interesante, aunque algunos de vosotros sé que hay conexiones desde fuera de España, creo que es interesante también comentar un poco la presencia que tenemos propiamente en España, ¿no? Tenemos más de 300 profesionales, somos más de 300 aquí en España y como podéis ver, la gran mayoría de ellos tienen que ver con ingeniería de producto, ¿no? Investigación y desarrollo, threat hunters, gente que da soporte de nivel 3, pues ese tipo de recursos está aquí mismo en España, en idioma español, y creo que eso también es un punto que nos destaca particularmente a los que estamos por aquí. Em, Nos da mucho orgullo ser la empresa de ciberseguridad con mayor presencia en investigación y desarrollo en España, ¿no? Eso creo que marca una gran diferencia, más allá de fuerzas comerciales que pueden tener otros fabricantes. El hecho de que aquí se trabaje, se desarrolle los productos, creo que es algo muy, muy significativo. Comentábamos antes que tenemos en España el Centro Mundial de Seguridad gestionada y que damos apoyo a nuestros partners como ANADAC directamente con la gente más capacitada aquí mismo en el país. Y por último, una cosa que es súper relevante, el tema de que tenemos la calificación alta del Esquema Nacional de Seguridad. Hemos sido los primeros en obtener esa calificación y lo vamos desarrollando en cada uno de los productos que vamos sacando. Trabajamos muy cerca del CCN y eso creo que también es una garantía cuando hablamos del desarrollo de las soluciones en España. Bien, metiéndonos un poco en materia en lo que es el estado de situación, ¿no? Creo que el mensaje lo dice todo. Los CISOs necesitan ayuda. Aquí no sé cuántos CISOs habrá, cuánta gente ayudando a los CISOs a que su trabajo sea un poco más fácil de sobrellevar habrá, pero se indica que para el año que viene alrededor de la mitad de los CISOs cambiarán de trabajo, ¿vale? Ya sea por una actividad similar en otra empresa o por algo totalmente diferente, precisamente por el estrés que genera el trabajo que acometen. Y a mí me gustaría hablar particularmente de tres cosas que vemos en el panorama actual que fomentan un poco esta situación. En primer lugar, el ransomware, ¿no? El ransomware sigue siendo algo que molesta, como decimos aquí. Si bien hemos visto este año que el volumen ha decaído un poco, vemos que el impacto que está teniendo es realmente brutal. Fundamentalmente que crece en lo que llamamos ransomware as a service, que es una nueva modalidad, o bueno, no tan nueva, pero es la modalidad que más crece, y enfocándose en múltiples segmentos, en múltiples verticales, pero fundamentalmente en lo que es la industria, la salud y el gobierno. Y utilizando como vectores principales el phishing, aplicando generalmente robo de credenciales y con las vulnerabilidades que pueden detectar. Particularmente me gustaría comentar algunos volúmenes, algunas cifras sobre los principales ataques de los últimos tiempos. Uno es el que sufrió Insomniac Games, donde se pagó un rescate de $2 millones y hubo un volcado de 1,67 terabytes de información. Eso me parece una brutalidad, un tema, o sea, a tener en cuenta. Y el otro es el de United Health Group, que se pagó, esto sí que es una barbaridad, $22 millones, pero si hablamos del impacto que podría haber tenido este ransomware, superaba el billón de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando un poco de la magnitud de lo que es el ransomware. Por otro lado, estamos viendo amenazas que son cada vez más complejas. Ya no estamos hablando solamente de malware, sino también y fundamentalmente de técnicas living off the land, ¿no? Que sabemos que estas son cuando se utilizan herramientas o funciones legítimas
para llevar a cabo esas acciones maliciosas, ¿no? Entonces estamos viendo que cada vez más son el tipo de técnicas que se utilizan. Particularmente, si vemos el reporte del último trimestre del año pasado, bueno, justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Vemos que hay una buena porción que tiene que ver con beneficiarse de vulnerabilidades de los sistemas operativos o de aplicaciones, pero que la gran mayoría está llevada a cabo precisamente por amenazas justamente producidas por herramientas del sistema, ¿no? Entonces, pasando un poquito, ¿sí? Gracias. Vemos que, por ejemplo, herramientas como PowerShell o WMI, que son perfectamente legítimos, que pueden usarse perfectamente de forma legítima, se transforman en una herramienta, en un canal para perpetuar precisamente acciones maliciosas. Y finalmente, vemos también que el foco de quienes llevan a cabo Ransomware as a Service precisamente tiene que ver con este tipo de técnicas, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en el panorama. Y el tercer punto que me parece que es relevante en lo que es el panorama de amenazas actual tiene que ver con la cadena de suministros, ¿no? La gran mayoría de las organizaciones reporta haberse enfrentado de alguna forma o de otra con un incidente de este tipo en los últimos meses. ¿Y esto qué quiere decir? Que obviamente nosotros nos podemos proteger muy bien, pero también tenemos que tener en cuenta cómo se protegen todo el ecosistema con el cual interactuamos, ¿no? Y bueno, hay un poco de cifras de cómo en los próximos años, se incrementará exponencialmente este tipo de ataques. Entonces creo que es algo también a tener en cuenta y que con un poco de suerte con las tecnologías de WatchGuard y los servicios gestionados de Anadat, podemos dar un paso al frente para mitigarlo. Hola, buenos días. Soy Jorge, preventa de WatchGuard. Quería contaros un poco realmente por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, por qué os contaba Martín cómo estaba evolucionando actualmente el ataque, las amenazas y un poco el cómo respondemos las compañías de ciberseguridad a estas amenazas y cómo lo hacemos, ¿no? Nuestra andadura empezó hace 34 años, en el 90, y en ese momento éramos Panda, si recordáis, y fabricábamos solamente firmas para detectar virus que habían. Es más, nos las cambiábamos en disquete y básicamente, pues bueno, pues eran puntuales y tenía que ser algo como muy raro que te pasara, pero pasaba y teníamos nuestros conflictos. La cuestión es que los malos siempre van buscando el cómo eludir las protecciones, y igual que generamos las firmas, ellos intentaron generar pues, virus que llamábamos polimórficos, que ya no eran tan fáciles de detectar por firma, y entonces cambiaban de forma y la única forma de detectarlas era más por una parte heurística en la que ampliábamos nuestras capacidades para poder detectar cosas desconocidas. Y esto fue un avance súper importante que fue la heurística, aunque yo recuerdo en aquella época en que muchas veces se paraba porque consumía recursos, etcétera y tal, ¿no? Y avanzamos un poco más, fuimos pioneros en esto, en lo que llamamos análisis de comportamiento. El análisis de comportamiento lo que pretende es la detección de las primeras amenazas que surgieron que utilizaban herramientas locales. Ya no intentaban buscar patrones que son claros, es decir, un malware que me llegaba, sino intentaba generar una acción maliciosa a partir de elementos legítimos. En el año 2005-2006 empezamos a sacar el primer análisis de comportamiento y actualmente es un estándar en los antivirus de nueva generación. Todos tienen análisis por comportamiento y si no, pues no están a la altura, ¿no? Esto fue los inicios, los principios de la detección de artefactos maliciosos y de accesos maliciosos dentro de los equipos. Pero encontramos un momento en que ninguna de estas llegaba a cubrir todas las necesidades.
Y en nuestra tecnología añadimos una tecnología muy potente que es la clasificación del 100% de los procesos. Básicamente es, si cambiamos el cómo actuamos, es decir, un antivirus funciona por presunción de inocencia, es decir, lo que no conozco supuestamente es bueno, y lo cambiamos justo todo lo contrario, es decir, aquello que no conozco por defecto es malicioso hasta que no sepamos lo que es, el resultado es muy potente, ¿no? Porque cuando se producían las descargas de ransomware completamente nuevos o generados en el instante para el cifrado de los equipos, este sistema era capaz de pararlo. Y por tanto fue un avance realmente importante. Con todo esto se acabó con todo lo que es el avance de artefactos. Es decir, realmente la posibilidad de que un virus o algún tipo de artefacto malicioso afectara a un equipo es casi imposible con la clasificación del 100% de los procesos, ¿vale? Y los modelos avanzaron. Y entonces añadieron lo que llamamos el exploit, el uso de exploit. Esto está producido por dos hechos muy importantes que robaron a dos organizaciones muy grandes herramientas para poder atacar. Una de ellas es la NSA, concretamente, ¿vale? Para que veáis el impacto que tuvo ese robo, recordáis el ataque que hubo del WannaCry con Telefónica, Iberdrola, etc. Eso está producido por un robo de una herramienta que estaba utilizando la NSA para atacar, un exploit conocido en un momento determinado. Esto hace que se dispare la necesidad de tener el anti-exploit activado. Ser capaz de detectar vulnerabilidades era realmente necesario. ¿Por qué? Porque iban a hacer living of the land, es decir, ataque utilizando herramientas instaladas en el equipo y capacidad de poder llegar a comprometer un equipo sin tener que una aplicación externa, maliciosa, etcétera, etcétera. Y el exploit era realmente un camino para poder llegar. Nuestro anti-exploit lo que hace es proteger de ese abuso del exploit. Vale, estamos protegidos. ¿Y ahora qué? Vale, pues ahora realmente tenemos un problema adicional que no tiene que ver con el exploit, no tiene que ver con los artefactos, no tiene que ver con las firmas. Es la actividad humana. Como bien ha dicho Martín, uno de los impactos más grandes que estamos teniendo es el del phishing. Nos llegan correos en los que me piden que haga clic, me piden que ponga las credenciales, me piden que ponga datos. En ese momento lo que van a hacer es comprometer mi información y a partir de ahí poder entrar en mis equipos. Hay una actividad humana en la que no se fuerza exploits, sino simplemente se hacen tareas de descubrimiento de usuarios, descubrimiento de vulnerabilidades, descubrimiento de servidores y a partir de ahí se intenta comprometer los equipos. Sin utilizar artefactos, sin utilizar exploits, sin utilizar nada. Simplemente herramientas administrativas, como bien decía Martín, como PowerShell o VMI con el fin de comprometer. Por tanto, estamos en un momento en el que no hay malware, no es un problema el malware, es un problema la actividad que está ocurriendo actualmente. Por ese hecho, actualmente tener un software de seguridad exclusivamente no te permite estar seguro. Necesitas tener un servicio interno o externo para ser capaz de detectar ese tipo de amenazas. Ese tipo de amenazas lo llamamos IOAs, indicadores de amenaza. ¿Puedes pasar, por favor? En ese afán, una de las cosas que estamos haciendo dentro de WatchGuard es generar una plataforma unificada que unifique todos nuestros productos e incluso de terceros, ¿vale? La idea es poder detectar algo que está pasando en el endpoint con nuestra solución y al mismo tiempo ser capaz de detectar con un firewall de terceros o bien información que está transcurriendo a nivel de los switches o bien detectar trasvasos de información mayor de lo habitual utilizando Office 365. Es decir, la idea es generar una plataforma unificada que sea capaz de unificar todas las necesidades a nivel de ciberseguridad que van desde el endpoint al firewall, al Wi-Fi, al MFA, es decir, doble factor de autenticación, y la integración de terceros para poder tener una visión global y poder actuar de una forma coordinada y apoyados siempre que sea posible por inteligencia artificial que me ayudará
a llevar a cabo toda esta historia. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es un modelo de cero trust, ¿vale? De cero confianza, es la parte principal. Procedemos de firmas de heurístico, ya lo hemos visto, es, digamos, el primer punto de protección, pero ya os digo que detecta realmente poco. En estos momentos se detecta realmente poco. Donde sí se detecta más es a través del motor contextual, en el que sí que hay una parada de acciones que se están produciendo. Y la aplicación de una tecnología anti-exploit potente, fuerte y dura, en el que se actúa sobre las principales aplicaciones como Chrome, Internet Explorer o Edge para intentar parar cualquier tipo de ataque. El tema de la clasificación del 100% de procesos y, por último, la última capa, toda aquella que intenta evaluar la actividad humana, buscando acciones que pudieran ser constituyentes de una acción maliciosa. Es lo que llamamos threat hunting, ¿vale? Todo esto, que es, digamos, el modelo de nuestro endpoint, lo vestimos con una serie de módulos que me aportan mayor nivel de seguridad. Comentar simplemente dos, ¿vale? Uno de ellos es Patch Management, que es un módulo que se ocupa de parchear. Si somos capaces de parchear los equipos a nivel de sistema operativo y de aplicaciones de terceros, os pongo un caso muy concreto. Parchear un sistema operativo es relativamente sencillo, normalmente es automático, pero utilizamos todas aplicaciones de terceros que tienen grandes capacidades, como puede ser 7-zip, pero que no se actualizan nunca. Entonces, necesitamos capacidades de actualización de esos procesos. ¿Por qué? Porque nos encontramos cuestiones como que son vulnerables y me atacan por ese tipo de vulnerabilidades. Es decir, rebajar la necesidad de tenerle potencia al anti-exploit simplemente parcheando aplicaciones de tercero y sistema operativo. Y os cuento otro módulo muy interesante, el de Encryption, por dos motivos. Primero, porque mis portátiles tienen que estar protegidos cuando salen de mi red. De dos maneras. Una, cifrando su información para que en el caso de robo o pérdida no pueda ser exfiltrada información. Y dos, porque me lo exige una reglamentación. Bueno, aquí me diréis, bueno, pero ya lo hacen los equipos, BitLocker, Firewall, esto está incluido, gratuito dentro del sistema. Correcto, pero el sistema de gestión de eso es realmente complejo. Y en el momento en el que yo tenga una auditoría, necesitaría demostrar que esos equipos están cumpliendo algún tipo de reglamentación a nivel de protección. Y Encryption me permite eso, aparte de que el equipo se puede romper, el usuario puede perder la contraseña y entonces la necesidad de poder recuperarlos de alguna manera. Por eso, Full Encryption es realmente importante. Y por último, tenemos que tener muy claro que las amenazas no vienen solo de Windows. Es decir, estamos muy acostumbrados a pensar que el que es el mal del mundo es Windows. Windows es el mayor parque del mundo que existe, es decir, es el mayor parque de equipos a nivel empresarial. Por eso es el que más resalta. Pero Linux es una gran fuente de accesos de acciones maliciosas. Más que nada porque la mayoría de gente no los protege. Es fundamental proteger los Linux. Fundamental protegerlos. Y por último, los Mac. Los Mac que durante años Apple nos ha vendido aquella historia de que no tienen virus. Bueno, yo no me voy a meter ni voy a discutir, pero os puedo asegurar que sí que los tienen y por eso tienen sus firmas y tienen su protección. El mundo Android e iOS también está protegido, debemos protegerlo, aunque es un mundo que eso es la jungla y que eso tiene otros condicionantes y otros problemas. ¿Puedes pasar por delante, por favor? ¿Vale? Esto sería en lo que tocamos, en toda la parte que tocamos, los endpoints que instalamos, las aplicaciones que controlamos, pero hay otra parte que llamamos WatchGuard Orion. Este me permite esa gestión del threat hunting, es decir, ser capaz de evaluar la parte de actividad humana. Está pensado, es una plataforma pensada para personal altamente cualificado. Nosotros lo disponemos, pero realmente no la ofrecemos al cliente en general. Se plantea siempre para SOCs y para gente que realmente puede aprovechar las capacidades del sistema WatchGuard Orion. Vale, puedes pasar, por favor. Otro punto del que me gustaría hablar
Y si quieres, pasamos, José Luis, a la demo ahora, después de este punto, o cuando queréis que... Vale. Bien. Otro de los puntos que me gustaría hablar es la importancia del MFA. Va a ser imposible evitar que nuestros usuarios hagan clic en el link y den sus claves. Esto es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es proponer una solución integral que me permita bloquear ese impacto que voy a tener por robo de credenciales. Y desde ese punto de vista, el MFA es el resultado más interesante. Es verdad que ahora Google y otros serie fabricantes están hablando de los passkeys y tal y cual. Pero primero hay reticencia y segundo, no se está viendo claramente que eso vaya en un futuro. Entonces, es importante que apliquemos controles de MFA a nuestras VPNs, a nuestros equipos y a nuestras aplicaciones SaaS, fundamentales. Estamos viendo muchísimos ataques que se producen sobre Office 365 porque la gente no tiene doble factor de autenticación. En el momento que me comprometen el correo, la empresa está comprometida. Y es realmente importante que trabajemos ese punto. Debemos disponer de sistemas de MFA que me permitan robustez en el acceso a los recursos de la empresa. ¿Seguimos con demo o...? José Luis, tú me mandas. ¿Sí? Vale. Sí, mi turno. Voy a compartir yo ahora, si me permitís. Dejamos un momento la presentación y vamos a la vida real. Para lo cual voy a usar mi propia consola para que veáis un poco el resultado, ¿no? de lo que tenemos. Aquí, en mi consola, yo tengo equipos instalados que son Windows, Linux, tengo portátiles, tengo servidores y lo interesante es tener un sistema que me permita de alguna forma gestionarlos de una forma global y sencilla. La ciberseguridad no tiene por qué ser compleja a los niveles de operación. Entonces, lo que vamos a permitir es poder acceder y ver cómo está funcionando mi equipo, ¿no? Si me falta una versión o necesito reiniciar el equipo en un momento determinado, vamos a poder ver el equipo, toda su información con el endpoint. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver las detecciones que ha tenido. Si ha tenido algún tipo de detecciones a nivel de virus, gusanos, troyanos o si me faltan parches. Vemos que aquí a este equipo le faltan 9 parches. Y vemos que alguno es crítico, como puede ser, por ejemplo, este. Uy, pero si el Firefox se actualiza solo. Es correcto, pero yo el Firefox no lo uso. Por tanto, lo tengo instalado y no se actualiza. Cualquiera podría comprometerme a través de esto. Es realmente importante que trabajemos ese punto. Y la posibilidad de poder hacer cosas como esto y decirle instalar es realmente potente. La capacidad de poder instalar no el sistema operativo solamente, sino otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, mirad, yo uso KeePass. ¿Veis ahí? Cada vez que arranco KeePass, me está diciendo, hay una versión 2.57.1. Vale, ahora te instalo. Ahora te actualizo. Hace una semana que me está diciendo que tiene que ir una versión nueva y no lo hago. Y estoy generando un grave problema. ¿Por qué estoy generando un grave problema? Porque están mis claves. Si eso tiene una vulnerabilidad y la revientan, automáticamente tendrán acceso a todas mis cosas. Por tanto, es realmente importante toda la parte esta de parches. Luego, otra de las partes muy interesantes que ofrece la solución Advanced PDR es la posibilidad de poder ver lo que ha pasado en un equipo en los últimos 7 días con todo detalle. Es decir, voy a poder ver cualquier actividad que ha habido en el equipo, desde ejecuciones hasta carga de librerías, hasta, por ejemplo, voy a ver un acceso al registro. Voy a ver si encuentro aquí uno que me guste, ¿vale? Perdonadme, estoy buscándola. Tiene que haber alguna, las que me quiero enseñar. Por ejemplo, una creación de una carpeta. Esto es del día 15, que es hoy. Uy, perdonad. ¿Vale? Es del día 15, es de hoy simplemente. No. A ver si puedo buscarlo por aquí para que lo veáis. Fijaros, una conexión. Me dice de qué IP a qué IP. Lo sé todo. No solamente sé eso. Sé que ha sido este programa y que ha sido este usuario.
realmente una información súper interesante porque amplía mucho más la capacidad. E incluso puedo acceder a la telemetría del equipo y ver, hacer preguntas. Oye, quiero saber a qué conexiones ha habido un equipo tal y cual, y puedo verlo sin ningún problema. Voy a ver información del hardware y voy a ver información del software. Esto es lo que me está ofreciendo el equipo. Y luego tengo sistemas que me ofrecen, por un lado, protección a nivel de antivirus, a nivel de firewall local, a nivel de control de dispositivos USB. No perdamos de vista que los USB siguen siendo un problema y tenemos que pararlo. La única forma es bloqueo y no hay acceso a los USBs. Con dos direcciones. Una, no me quites datos. Dos, no me traigas bichos. Son las dos direcciones que me va a ocupar esto. Y tres, control de acceso a páginas web. La mayor cantidad de ataques están viniendo por aquí porque se genera phishing y me permite poder en un momento determinado acceder a las credenciales del cliente. Por tanto, es importante que bloqueemos. Por dos razones. Una, porque me van a tirar phishing, y dos, porque la imagen corporativa de cada organización es fundamental y con esto lo voy a poder parar. Y por último, a nivel de protección avanzada, disponemos de la posibilidad de bloquear ataques de red, bloquear drivers vulnerables. Una de las actividades más importantes que está viendo es que a través de drivers legítimos, firmados, pero vulnerables, me hacen acciones que me atacan. Y con esto voy a poder evitarlo. Y por último, también tenemos el anti-exploit y la capacidad de bloquear por desconocidos en un momento determinado. Esta parte es muy interesante. Luego tenemos la parte relacionada con el threat hunting, en la que hablábamos de detecciones de acciones que posiblemente pudiera hacer maliciosas, como por ejemplo ejecutar en memoria un script remoto. Esto no es muy normal. Esto es algo que probablemente sea alguien que quiere un efecto malicioso, pero podrías estar haciéndolo tú. Por tanto, lo que voy a hacer es advertirte. Y luego una parte que, aunque parezca mentira, sigue pasando actualmente muchísimo, que es el ataque de fuerza bruta de RDP. Hay cantidad inmensa de organizaciones que tienen RDP abierto a la calle y la posibilidad de bloquearlo automáticamente es realmente importante, ¿vale? Bien. Otra de las partes que realmente es muy, muy, muy interesante es una que hemos añadido en la última versión, que es la posibilidad de poder bloquear el acceso a equipos si son procedentes de equipos no protegidos. Es decir, yo llego, me enchufo a la red con un equipo mío e intento acceder a otros equipos. Lo que va a pasar es que tengo la capacidad de poder acceder a acciones maliciosas sobre ese equipo. Es más, si habéis hecho algún ejercicio de pentesting o de red team, siempre os dicen lo mismo los técnicos. Es una cuestión de tiempo. Todo se revienta. Es una cuestión de tiempo. Déjame tiempo y verás cómo lo reviento. Vale, la idea básica de esto es: no te voy a dejar entrar si tu equipo no es un equipo protegido con la protección. ¿Vale? De tal forma que evito la posibilidad de que alguien con tiempo pueda tirarme el equipo. No te dejo, directamente te bloqueo el sistema, ¿no? Y entonces te ofrezco algo tan interesante como esto, como ofrecerte el mapa de, mira, este equipo estoy bloqueando a WinServer de este equipo que está intentando acceder a este equipo, o lo estoy permitiendo porque este equipo lo tengo permitido, o puedo hacer determinadas cosas. Ver en un momento determinado qué equipos están produciéndose más ataques, desde qué equipos, o en un momento determinado acceder a un equipo y ver esas conexiones monitorizadas de dónde se están produciendo en un momento determinado, porque puedo decidir que quiero SNMP, SMB, RDP, etc. Es la capacidad de poder permitir que no se puedan haber conexiones externas no controladas, porque ese es el mayor problema que ahora mismo tienen las soluciones de protección de software, que cuando alguien intenta conectarse desde fuera o desde dentro, pero con una máquina que no está protegida, es una cuestión de tiempo, te van a derribar. Lo único que tienen es que tener tiempo. Si podemos evitar que se puedan conectar,
el tiempo ya no es una variable. ¿Vale? Esto sería un poco la solución de endpoint, que aun siendo una solución endpoint sencilla, hay un apartado que es la parte de la gestión de iOS que siempre debe estar apoyado por un departamento que tenga la capacidad suficiente de interpretación de esos elementos, ¿no? De que cuando a mí me llegue un indicador de amenaza y yo vea esto en un momento determinado, pues que alguien sea capaz de evaluar esta información y sea capaz de decir, vale, esto no es una amenaza, vale, esto es una amenaza, vamos a actuar de forma urgente. Y vuelvo a pasar el testigo a Nadat para que siga presentando. Estás en mute, Chechu. Un único proveedor para todas las herramientas, con lo que tenéis una mayor facilidad de mantenimiento y de gestión de las incidencias, una única consola para administrar todas las herramientas, la curva de aprendizaje es menor, el tiempo de adaptación es menor, mucho mayor facilidad de uso, toda la gestión está centralizada, por supuesto, mucho menor coste frente a ir adquiriendo varias soluciones independientes de diferentes vendors. Menor consumo de recursos al ser capaces de integrar todas las funcionalidades de seguridad en un único software. Generación además de toda la información relevante de forma consolidada y centralizada en todas las fases del ciclo de vida de la protección. Por consiguiente, una mayor coordinación y mayor sinergia y efectividad entre los diferentes módulos de seguridad que componen la protección global. Y esto al final se traduce en un aumento en el grado de seguridad, ¿no? Se disminuyen los riesgos de explotación de las diferentes vulnerabilidades y todo ello, como os digo, desde una misma consola y al mismo tiempo, ¿no? Y digo esto porque una estrategia de seguridad de nueva generación asume que es imposible desarrollar una barrera de protección 100%, una barrera de protección impenetrable, ¿no? Hemos visto a Jorge moverse por la consola y es genial. Yo ahora me voy a mover un poquito. Se nota que tiene conocimiento, que se maneja bien. Yo ahora me voy a ir moviendo un poquito más despacio. Y es por esto por lo que una estrategia de seguridad de nueva generación requiere de una monitorización constante, ¿no? Por si no, no va a ser posible detectar de forma temprana actividades sospechosas, validar que esas actividades son realmente sospechosas y que no son falsos positivos, y generar toda la información sobre la actividad para aportar datos, ¿no? Que ayuden a su resolución. Y ahí es donde entran los servicios gestionados de Anadat. Ahora os voy a compartir una consola típica de un cliente que está delegando la protección de sus sistemas en la solución de WatchGuard, pero como en la mayoría de las empresas, pues tiene un departamento de IT infradimensionado que está a mil cosas en su día a día, ¿no? Normalmente un equipo muy polivalente que es capaz de gestionar la electrónica de red, el perímetro, los sistemas y al mismo tiempo el security endpoint, ¿no? Entonces, cuando no se puede estar a todo y no se puede monitorizar los sistemas en tiempo real, no se van a poder bloquear los incidentes, ¿no? Ni se va a poder recopilar toda la información necesaria para poder presentarla de forma ordenada y determinar cuál ha sido el alcance de un incidente o los daños que se han producido, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros, como digo, ¿no? Desde la prestación de todos los servicios integrales de instalación, configuración, puesta en marcha, operación, monitorización. El pago es flexible en modo pay as you grow. Todo esto es gestionado y monitorizado por equipos de expertos que nos movemos también en la consola, como lo hace Jorge, y básicamente conseguimos
acelerar y minimizar el impacto de que una amenaza se materialice sobre vuestros activos, ¿no? Básicamente, y a nivel de gerencia, venimos a ayudar a reducir y a controlar los riesgos existentes, ¿no? Pues dicho esto, si me permites, Silvia, voy a compartir. Muy bien. No sé si se ve, no sé si me podéis confirmar. Se ve, Chechu. Genial. Bueno, este es el panel principal de la plataforma de gestión del Security Endpoint. Como os he dicho, esto, aunque mi visión no es exactamente la misma que Jorge. Jorge tiene algún derecho más que yo y tiene capacidad de ver algún menú más que yo. Esto es una demo también que está limitada. Os ruego esta parte, pero refleja el estado de una compañía normal. Apenas hay 39 equipos dados de alta, multiplicarlo por 10, dependiendo del entorno, ¿no? En cualquier caso, con esta gráfica, estado general de la seguridad de la compañía, tú puedes ver cómo están configurados tus endpoints, cuáles de ellos están funcionando correctamente en verde. Esto es un mapa de color, un semáforo, cuáles tienen la protección desactivada, cuáles tienen un error en la protección, cuáles tienen algún error en la instalación, cuáles se están instalando en este momento. Entonces, esto es muy común. No es común que una empresa tenga 39 endpoints, ¿eh? Normalmente multiplicar la escala por 10, aunque también las hay. Entonces, el número de equipos que se encuentran en este estado, pues también podéis multiplicarlo por 10. Un equipo que tiene la protección desactivada es un equipo que no está protegido y hay que prestarle atención continua. Un equipo que tiene un error en la protección porque no tiene una base de conocimiento actualizada. Recordar que toda esta inteligencia, o gran parte de esta inteligencia, de esta protección basada en heurística o basada en comportamiento que os he estado comentando, Jorge, no va a funcionar. Si la base de datos de conocimiento no está actualizada, o no va a funcionar protegiéndote contra las últimas amenazas, o si la protección está desactivada, o si hay un error en la instalación, ¿no? Razón por la cual a esto hay que monitorizarlo y hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Una interfaz muy sencillita, apenas 4 menús horizontales y uno vertical que puede variar en función de los add-on que tú adquieras. El producto puede adquirirse con funcionalidades adicionales que se venden por separado, como es el caso de Patch Management o Full Encryption. Hay alguna otra, ¿no? Hay un conector para enviar toda la inteligencia de logs a tu SIEM. Tienes otro para ser capaz, el Data Watch, para ser capaz de monitorizar datos de carácter crítico, información de carácter personal ubicada en los endpoints, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que este menú os puede variar, pero es muy sencillito, ¿eh? Un menú desarrollado por españoles, no hay que pensar en inglés, ¿eh? Desde este mismo menú podéis ver los equipos que no se han conectado, aquellos que tienen la protección desactualizada, excepciones que ha realizado el administrador o programas que ha bloqueado. Aquí podéis ver el cómputo total de los programas que se están ejecutando, cuáles considera confiables, cuáles no. En fin, una vista bastante simple. Cada uno de ellos son hipervínculos que os llevan a otros apartados básicamente como hacer un drill down donde os amplían la información. Como la mayoría de las aplicaciones web, desde diferentes apartados puedes ir a diferentes sitios, o sea, a ver, desde diferentes puntos puedes ir a la misma información, muy sencillito de navegar. Como os digo, una descripción general de la seguridad, ¿eh? Una descripción general del riesgo. Hoy en día, sobre todo a nivel de Board Director, es importante conocer el riesgo. Toda la gestión de la ciberseguridad se basa en una gestión previa y una gestión adecuada del riesgo. Y aquí se puede ver una vez más con un mapa de colores cuál es el riesgo de la compañía, ¿no? Aquí se puede ver que hay equipos que el anti-exploit lo tienen en modo auditar o lo tienen desactivado. Equipos que tienen parches críticos pendientes de instalar. Equipos que tienen la protección avanzada de Windows en modo hardening, en modo estoy aprendiendo, ¿no? Y este modo, pasado un tiempo limitado, recordar que esto es como tener un host IPS, estos protecciones de nueva generación que ya no solo se basan en heurística estática o dinámica
también se basan en análisis del comportamiento. Muchos de ellos son firmas, otros no, pues se está haciendo una monitorización, pues eso, de los procesos, de las conexiones. Con eso se crea un profile y cuando algo se sale de ese profile, pues aquello levanta bandera, ¿no? Y en el momento en el que levanta bandera, algo que nos ha comentado mi compañero, para asegurarse o minimizar el número de falsos positivos, normalmente los indicadores de ataque, el confirmar que tienen una alta probabilidad de que son un ataque, es porque una vez que el sistema detecta un comportamiento anómalo, lo que va a hacer es que va a ir a consultar la base de datos de la MITRE, de las tácticas, técnicas y conocimiento común de todos los agentes maliciosos, para ver si alguno de esos comportamientos que ha detectado coincide con algunas de las hipótesis de ataques conocidas, ya documentadas en esta matriz, ¿no? Y lo hace así además dependiendo del activo, ¿eh? Dependiendo si el activo es un activo móvil y se va a la matriz móvil, o dependiendo si es un activo enterprise y se va a la matriz enterprise. Entonces, como veis en esta gráfica, de forma rápida se puede deducir que el riesgo de la compañía es alto. En cualquier caso es alto, ¿eh? El verde, pues no es que domine el arco, ¿no? Entonces, a esto hay que hacerle un seguimiento. Hay que tratar esto y hay que hacerlo de forma diaria, porque no hay nada peor que creer que se está protegido cuando realmente no se está, ¿no? Adicionalmente, y otra de las cosas que no ha comentado mi compañero, y a mí me gustaría hacer hincapié, un único anillo para gobernarlos a todos. Es decir, un único cliente, una única compilación, da igual si es ARM, AMD o es Intel. Es el mismo cliente que despliego en mis dispositivos móviles, en mis laptops o en mis workstations. Una facilidad de despliegue brutal, muy cómodo, muy sencilla. En algunos casos es capaz incluso de automatizar la desinstalación de la solución previa que se viniese utilizando. Y si estamos utilizando una solución basado en heurística estática o dinámica y quiero evolucionar a una solución de EDR, bueno, pues la solución de WatchGuard, pues ya os digo, no con todos, pero sí con una gran cantidad de vendors en el mercado, permite su desinstalación de forma automática y transparente para el usuario y la instalación del nuevo agente, ¿no? Lo que facilita enormemente el deploy o la migración o el upgrade de la actual solución de Security Endpoint, ¿no? Y esto, oye, es crucial desde mi punto de vista, ¿no? Otra cosa que quería compartir con vosotros, esto lo dicho, ¿por qué necesito servicios gestionados? Pues porque mi departamento de IT está infradimensionado y las empresas no tienen tiempo para tener una persona dedicada monitorizando todos los días en tiempo real que el estado de su endpoint es correcto. Si hay un error de instalación, pues hay que perseguirlo o hay que llamar al usuario o hay que solicitar un reinicio, ¿no? Y eso, como os digo, pues requiere una persona que esté ahí o un equipo que esté ahí pendiente, ¿no? Los indicadores de ataque, como muy bien ha dicho mi compañero, ¿no? Son eventos confirmados de que hay una altísima probabilidad de que hay un ataque, ¿no? Y esto permite detectar rápidamente dispositivos que hay en riesgo o ataques en etapa temprana, ¿no? O ataques sospechosos, ¿no? Movimientos laterales, otros indicadores tempranos de lo que suele ser la actividad del malware, ¿no? Entonces, em, esto requiere que alguien esté monitorizándolo constantemente, ¿eh? Y que le preste atención y que haga seguimiento a estos indicadores de ataque, algunos de ellos, aunque ya os digo que hay una alta probabilidad de que sea un ataque confirmado, pero también se dan los falsos positivos, ¿no? La gestión de vulnerabilidades. Hay soluciones, WSUS no funciona. WSUS solo te parchea el sistema operativo. No te parchea todo el ecosistema de aplicaciones que corre encima de un sistema operativo.
La solución de patch management de WatchGuard lo hace, y además lo hace de forma intrusiva, porque al tener el agente soy capaz de recopilar un software bill of material, y con ese software de bill of material y su versionado soy capaz de irme a las bases de datos de enumeración de Common Vulnerability and Exposures y identificar qué activos son vulnerables y por consiguiente qué parches necesito aplicar, ¿no? Y a esto hay que hacer, esto es un no parar. Yo he visto empresas que tienen la solución, que han comprado su patch management, y aquí donde vosotros veis 276 parches disponibles de aplicar, 68 de los cuales son críticos y 33 importantes, yo he visto aquí cifras de 3000. Y poner eso ahí al día es muy complicado, no es sencillo. Y muchos parches requieren que se reinicie el equipo para que se continúe con el parcheo, ¿no? Y gran parte del staff no está dispuesta a reiniciar los equipos todos los días y en ocasiones varias veces. Entonces, yo os lo digo porque trabajo con esta consola a diario. Nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, ya no son la abrumadora cantidad de parches que publica Microsoft todos los segundos martes de cada mes, sino que es que Chrome, Edge, Mozilla, Notepad++, mm, KeePass, yo utilizo CX, no utilizo KeePass, yo utilizo KeePass CX. Están constantemente actualizándose. Entonces, como os digo, todo el ecosistema de aplicaciones que corren encima de los sistemas operativos están constantemente actualizándose, ¿no? Entonces, un único dashboard, un único panel, se puede programar y automatizar perfectamente la aplicación de los parches, permite crear toda una planificación de parcheado a nivel empresarial, de forma que puedas crearte diferentes grupos de máquinas en diferentes entornos, aplicar parches a unas en primera instancia y pasado un periodo de tiempo otra, y todo esto lo puedes programar con un schedule realmente sencillo, ¿no? Adicionalmente, os adelanta información de ese ecosistema de aplicaciones que tienes, cuál está en End of Life o entrará en End of Life en breve, para que tú puedas ir haciendo tu planificación de, oye, necesito budget de cara al año que viene para ir actualizando estos sistemas operativos o para ir actualizando estas aplicaciones, ¿no? Del mismo modo, casi todo, o sea, todo esto que está cubriendo la plataforma es un básico de cualquier framework de seguridad. Da igual si habláis del Cybersecurity Framework de la NIST americana, si habláis de la ISO 27001, si habláis del Esquema Nacional de Seguridad aquí en España, da un poco el framework. Incluso si os vais a los CIS benchmarks, para evaluar las medidas mínimas de protección que debería tener una compañía para protegerse frente a los ataques más comunes, ¿no? La protección avanzada del endpoint, la gestión de parches y el cifrado de datos, ya no solo en reposo, sino también en vuelo, y su anonimización en uso, son requerimientos de todos estos frameworks. Son un básico, ¿no? Y como os digo, desde aquí lo podéis hacer como casi ninguna. Hay herramientas específicamente diseñadas solo para la gestión de parches que no funcionan tan bien como el add-on de WatchGuard y no tienen el mismo precio. Entonces, no requieres de un doble agente. Como os digo, la encriptación en REST, la encriptación en reposo, ¿no? Es un requerimiento hoy en día. La solución de WatchGuard no solo te permite garantizar y tener de forma centralizada todas las keys recordar que un secreto es tan secreto como lo está la clave, ¿no? Entonces es muy común ver cómo la gente en las empresas viene cifrando con las diferentes tecnologías que soportan las diferentes arquitecturas o sistemas operativos, Linux, Mac o Windows, pero hacen una pésima gestión de las claves de cifrado, ¿no? Que terminan estando en un Excel o en un doc, y a veces o en un TXT, y mal relacionadas con el activo, ¿no?
Entonces, esto nos permite hacer una gestión centralizada y segura de todas esas claves de cifrado, tener un mapa perfecto de cuáles son también las capacidades de cifrado de todo nuestro parque. Oye, qué equipos tienen TPM, qué equipos no lo tienen. Si me permite aplicar políticas de cifrado a todos los discos duros, a todos los discos duros, memorias USB o o lápices que se puedan querer conectar a puertos USB para el intercambio de datos. Y esto permite, una vez más, cumplir con el requerimiento de algunos de estos frameworks de ciberseguridad a los que os he hecho alusión. Y como os digo, todo esto de forma muy sencilla, muy intuitiva, con una aplicación gráfica web, con un proceso de aprendizaje realmente sencillo, ¿no? Entonces, como os digo, un menú desde donde podéis ver la seguridad general, otro donde podéis ver el nivel de riesgo de la compañía. Genial para que hacia arriba el Board Director pueda entender cuál es el nivel de riesgo de la seguridad de sus endpoints, cuál es el acceso a las páginas web. Todas ellas podéis filtrar por diferentes periodos de tiempo, el que vosotros indiquéis. Los indicadores de ataque, como os he dicho, probablemente eventos confirmados de que hay una alta probabilidad de que sea un ataque. Gestión de todo el ecosistema, del parcheado de todo el ecosistema de mis sistemas operativos y todo el parque de aplicaciones encima de estos. Gestión de todo el cifrado y de todos las memorias o discos duros extraíbles que se quieran conectar a los activos corporativos, ¿no? Desde aquí podéis ver también una forma muy sencilla los diferentes listados que os podéis crear. Esto se puede customizar, la relación de hardware que tenéis, servidores desprotegidos, la relación de software, el software bill of material que tienen todos los activos que están siendo monitorizados. Desde aquí podéis generar informes programados y podéis crear informes de diferente índole y reenviároslo a una o a varias cuentas de correo con la periodicidad que consideréis oportuna. Desde aquí, desde este menú, podéis organizaros, podéis crear una estructura jerárquica de todos vuestros activos y organizarlo como mejor os convenga, por entornos de preproducción, producción, por el tipo de dispositivo. Desde este otro menú realizáis las diferentes configuraciones, ya lo veremos, configuraciones que además se basan en plantillas. En esta demo ya veis 4 configuraciones, en esta solo una. Dependiendo del apartado, podéis ver más de una, hay otros que solo se limitan exclusivamente a una. Lamentablemente en esta demo no se puede ver cómo se puede copiar, porque siempre partes de una plantilla. Siempre se parte de una plantilla que no se puede borrar y a partir de esa plantilla tú puedes ir creando tus diferentes plantillas para aplicar a los diferentes dispositivos para configurarlos, ¿no? Recordar que dentro de un parque, pues un dispositivo móvil o un dispositivo móvil de un Board Director o una estación de trabajo, dependiendo de la tipología, dónde se ubica en la red, si la ubica en DMZ o la ubico como staff, no tienen el mismo hardening y nuevamente no tienen por qué tener las mismas políticas de seguridad. Lo mismo ocurre con los servidores o workstations. Yo puedo querer aplicar parches a las workstations, puedo querer tener una política de aplicar parches a las workstations muy restrictiva, donde sí o sí, si hay un parche crítico, lo aplico y además yo reinicio sin darle opción al usuario. O puedo tener una política de parcheado para los servidores mucho más granular, donde tengo los servidores separados por entornos, ciertos parches si los aplico, ciertos no porque los quiero aplicar manualmente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos da estos menús, la flexibilidad que nos dan estos menús, entre otros, ¿no? Algunos de los indicadores, a ver si puedo, algunos de los indicadores de ataque que vienen ya por defecto, estos vosotros si queréis los podéis deshabilitar,
Yo lamentablemente en esta demo no tengo acceso, pero también podéis crear los vuestros propios. Es importante que sepáis que si vosotros identificáis un indicador de compromiso o a través de una inteligencia de amenazas compartida con un tercero os llega un indicador de compromiso, vosotros lo podéis crear también, ¿no? Y añadir al listado de indicadores de compromiso, ¿no? Lo que os va a permitir, como os digo, identificar actividades sospechosas o indicadores tempranos de la actividad del malware de forma más temprana, ¿no? Igual que el nivel de riesgos, a la hora de esos mapas de calor que vosotros veis, oye, cada empresa, en función del análisis de riesgos que haya hecho y de cómo evalúe el riesgo, la criticidad del riesgo, pues esto lo puede customizar o lo puede adaptar. En esta demo que os estoy enseñando no tengo acceso a ella, pero esto es customizable, ya os digo, por cliente, ¿no? Más cosas que os quería comentar. También importante, toda la comunicación entre la gente y la nube de WatchGuard es cifrada. Y toda la información que se almacena en WatchGuard está cifrada. Todo. Esto garantiza el cumplimiento de las diferentes regulaciones. Más cosas. Bueno, como os digo, estos son los templates. Siempre se parte de template que os permite a vosotros ir configurando o customizar la configuración de el security endpoint de la gente que se va a desplegar en los diferentes activos corporativos, ¿no? Entonces, esto también es muy importante hacer el despliegue y es importante apoyarse en un integrador para hacer un buen despliegue del endpoint, ¿no? Una vez más, como os he dicho, creo que no hay nada peor que sentirse protegido cuando realmente no lo está, ¿no? Y un deploy mal hecho del security endpoint, pues pone en riesgo la compañía, ¿no? Entonces, bueno, todas las funcionalidades que tenéis, cómo podéis desinstalar, como os he dicho, productos de seguridad de otros vendors para hacer el deploy de el agente de WatchGuard, dónde configuráis la protección avanzada. Es una configuración muy simple, ¿no? A base de faders, a base de desplegables y de checkbox. Siempre en cada funcionalidad hay una pequeña descripción que os explica para qué funciona o a qué sistemas operativos aplica. No todas las funcionalidades son soportadas por todos los sistemas operativos, ¿eh? En las mismas funcionalidades que tenemos en Windows, no son las mismas que tenemos en Linux o en Mac o que tenemos para Android o que tenemos para iOS, ¿eh? Básicamente porque no todos los kernels de todos los sistemas operativos pues son diferentes, ¿no? Cómo se habilita el anti-exploit. Como veis, lamentablemente la demo que yo tengo no puedo desplegaros para que vierais lo sencillito que es, porque es simplemente, como os digo, seleccionar un fader izquierda, derecha o pinchar en un desplegable para elegir una o customizar una de las funcionalidades, ¿no? Entonces, como veis, muy sencillito, ¿no? ¿Quiero tener el antivirus de archivos? Sí, no. ¿Quiero tener el antivirus de correo? Sí, no. ¿Quiero tener el antivirus de navegación? Sí, no. Muy sencillito, ¿no? Habilitar y con esta configuración crear diferentes perfiles, como os he dicho aquí, para aplicar a los diferentes tipos de activos que una compañía puede tener, ¿no? Los indicadores de ataque hemos visto, que podéis deshabilitar, habilitar o crear los propios vuestros, el riesgo, que este también una vez más lo podéis customizar, los programas que queréis bloquear. Desde aquí podéis activar o desactivar el bloqueo de aplicaciones específicas, ¿no? Aquí no sé si se llega a ver correctamente, pero bueno, se ve que hay un Spotify, un BitTorrent, ¿no? Y aquí se podrían añadir más. En la mayoría de los menús, sobre todo a la hora de permitir o bloquear aplicaciones, os va a dar diferentes opciones. Siempre es muy flexible la solución. Por nombre, por hash, por el tipo de archivo, por la ubicación del archivo. Ya veréis que es bastante flexible, ¿no?
Igual que podéis bloquear programas específicos, podéis autorizar programas específicos. Esto es muy útil, sobre todo al principio, cuando el equipo pues, o está en modo hardening, está aprendiendo las aplicaciones que que utiliza el activo, y bueno, pues no queremos y no queremos que nos bloquee una aplicación corporativa, ¿no? Concreta, que puede ser un desarrollo propietario en el que nosotros confiamos. Bueno, pues lo que podemos hacer es llegar a este apartado, como os digo, y seleccionar la aplicación por la ruta del archivo, el nombre del archivo, la versión, el hash, la firma. La verdad es que os da muchas opciones. Lamentablemente en esta demo que me has provisto, Jorge, muchas de las cosas no las puedo enseñar. ¿eh? Eh, Configuración de los dispositivos móviles. También tenéis vuestro apartado para la configuración de los dispositivos móviles. Curiosa la funcionalidad de la foto al ladrón y la geolocalización del dispositivo también. Cuando se hacen varios intentos de bloqueo del dispositivo, es capaz de lanzar una foto a quien está haciendo ese intento de desbloqueo. Y bueno, también cómo podéis customizar, cómo podéis crear diferentes perfiles. Recordar que de estos que os estoy enseñando podéis crear tantos perfiles como consideréis o como necesitéis para aplicar los diferentes activos. Oye, hay activos a los que solo quiero que se les apliquen los parches críticos o los importantes, ¿no? O quiero que se realicen con determinada frecuencia, ¿no? Con independencia de que se pueden automatizar. Ya os digo que hay un schedule muy potente para automatizar la aplicación de los diferentes parches. Parches que, por otro lado, en el menú tareas, podéis ir monitorizando e ir viendo cómo han ido evolucionando, ¿no? Aquí veis diferentes tareas que se han lanzado. Algunas de ellas están en curso todavía, otras están finalizadas, y dentro de las que están o bien en curso o en finalizadas, podéis acceder. Esta es una tarea que ha aplicado, como veis, a 6 dispositivos, y aquí podéis ver los diferentes parches que se han instalado y si el resultado de la instalación del parche ha sido satisfactorio o no, si ha dado error, si ya no era necesario porque se ha parcheado. A veces, desde que el sistema detecta que hay un parche hasta que se lanza la tarea, puede que se haya producido una actualización en el sistema y, bueno, pues a veces en el resultado se ve que el parche ya no es necesario, ¿no? Esto ocurre también con determinada regularidad. Entonces, como veis, 4 menús muy sencillitos para moverse a lo largo de todo el dashboard. Luego, un menú vertical donde, como veis, podéis ver el estado de la seguridad, los riesgos, las categorías y el match, el número de match que se hacen con las diferentes categorías de URLs, ¿no? Podéis ver los indicadores y gestionar los indicadores de ataque. Desde aquí podéis entrar y ir viendo cada uno de los indicadores de ataque y los podéis archivar o no, dependiendo del estudio que se haya hecho del mismo. Gestión del parcheo, gestión del cifrado en reposo, control de acceso. Luego, monitorizar cada equipo es relativamente sencillo, una vez más, digo, muy intuitivo. Podéis entrar en un equipo Windows y los menús siempre van a ser los mismos. Detalles, detecciones, conexiones monitorizadas, hardware, software, configuración. Hay un menú de investigación por ahí que ahora mismo no se ve. Toda la información relativa al equipo, toda la información relativa a cómo está instalado el agente y si hay algo en el agente, pues oye, que esté desactivado o alguna base de conocimiento que no esté actualizado, incluso el propio agente. Recordar también que WatchGuard saca varias versiones del agente y con determinada regularidad también hay que actualizar el agente. Y hay que lanzar ese proceso a todo el parque y hay que hacer un seguimiento a ese proceso para asegurarse de que todos los agentes están actualizados, ¿no? Aunque se puede automatizar el proceso
de actualización de la gente no siempre sale a las mil maravillas, ¿eh? Luego, además, una de las ventajas que tiene la solución es que te permite utilizar tu propia arquitectura y allí donde tienes instalado la gente para distribuir la carga en ese proceso tanto de detección de elementos dentro de la red que no tengan el agente instalado, tal y como podéis ver en el apartado inicial, en el dashboard inicial de seguridad. Es decir, es capaz de descubrir qué equipos no tienen el agente instalado y por consiguiente es un riesgo para la infraestructura de seguridad de la compañía, porque esos equipos básicamente lo que hacen es que escanean la red en busca de dispositivos que no tengan el agente. Del mismo modo, tú puedes crear equipos con el rol de caché para que cuando haya que descargarse los parches que se aplican a los diferentes equipos, esa carga se pueda distribuir entre diferentes servidores dentro de tu propia infraestructura, ¿no? O servidores o activos que asumen ese rol, ¿no? Para distribuir la carga y hacer el proceso más rápido y más escalable, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, como os decía, el equipo podéis tener desde este menú, equipos, aquí tenéis vuestra propia jerarquía, vuestra propia estructura de carpetas, allá como vosotros consideréis más oportuno organizaros los activos, y dentro de un activo, como os digo, pues podéis tener todos los detalles sobre ese activo en concreto, todas las detecciones que se han producido en caso de que se hubiese producido cada uno de estos apartados. Es un hipervínculo que te lleva a una vista avanzada para ofrecerte más información a propósito en este caso, problema bloqueado, incidencias que se han producido, programas potencialmente peligrosos que se hayan identificado, ataques en red, living on LAN que se hayan identificado también, sí. Perdóname. Como os digo, desde aquí también podéis ver todas las conexiones que se han monitorizado entre este dispositivo u otro dispositivo y qué protocolos y puertos se han venido utilizando. Aquí tenéis un listado de todo el hardware de ese dispositivo y eso por cada uno de los dispositivos, extrapolarlo. El software bill of material, es decir, el software que hay. Es muy fácil identificar si alguno del software que tiene instalado el usuario es software permitido por la compañía o no es software permitido, ¿no? Y esto por cada uno de los activos, ¿no? Con independencia de que tenéis un apartado donde os aparece todo el software de todo el conjunto de activos, ¿no? Y aquí la configuración específica de cada uno de los apartados que tiene ese activo, ¿no? Estas configuraciones son las configuraciones basadas en plantillas que os he enseñado anteriormente en el apartado configuración, ¿no? Y desde aquí se puede ir a la configuración del activo o desde aquí también se puede cambiar la configuración del activo. De aquí si yo quiero elegir otra plantilla, se la podría aplicar al activo de forma muy rápida y muy sencilla, como os digo, desde este hipervínculo, ¿no? Y aquí tendréis, como os digo, las diferentes plantillas de configuración del activo. Y hasta aquí os puedo contar. No sé si, bueno, la verdad que podría estar hablando durante muchas más horas, pero yo me gustaría dejar algo de margen para preguntas, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, y os podemos echar una mano a resolver cualquier duda que podáis tener. Sara, o sea, sí, perdón, Silvia, no sé cómo gestionamos esto, no sé si... Yo, si alguien pregunta algo, yo te la canto, pero por ahora parece que está todo bastante claro. A no ser que alguien se Jorge, anime. Martín, no sé si me he dejado algo y querríais comentar alguna cosa. Perfecto.
Por mi lado creo Perfecto. que muy completo. Creo que hemos comentado tanto las capacidades del producto como la necesidad de contar con un servicio gestionado como el vuestro para brindar esa seguridad que hace falta hoy en día. Por lo demás, dejar abierta la puerta no solamente a que nos hagan consultas en este momento, sino a posteriori, siempre bienvenidas. Bueno, sí que me gustaría hacer un pequeño comentario, que es que se puede probar el producto, ¿eh? Correcto. Podéis solicitar una demo, podéis instalaros el agente incluso encima del que ya venís utilizando. El agente se instala en modo auditoría y, y es una pasada, ¿no? Porque sin confrontarse con la solución que ya vengáis utilizando, bueno, pues él es capaz de darte una foto de que él sí es capaz de detectar y tu solución no está siendo capaz de detectar, ¿no? Entonces es capaz de darte una visión de si la solución que tú tienes te está protegiendo o se le está escapando algo, ¿no? Es lo que llamamos el Endpoint Risk Assessment, ¿no? Si no me equivoco, Martín, ¿no? Eso es. Entonces, no tiene coste adicional, os permite evaluar vuestro estado de la seguridad, no es intrusiva, muy fácil de desplegar e instalar con el mismo dashboard que os hemos enseñado. Y bueno, permite identificaros vuestras vulnerabilidades, localizar malware de día cero, incluso recibir recomendaciones personalizadas. Como os digo, opera en modo auditor sin entrar en conflicto con la solución que estáis utilizando actualmente y os genera un informe bastante claro y conciso que es al mismo tiempo muy sencillo de entender, ¿no? Se estima, dependiendo del número de endpoints que tengáis, pues un tiempo mínimo de dejar la plataforma trabajando, pues para que vaya creando ese profiling, vaya, como hemos visto, hemos comentado antes, y vaya aprendiendo y vaya entendiendo, pues eso, cuáles son los procesos que cada endpoint habitualmente tiene levantadas, qué aplicaciones, qué conexiones, qué protocolos. Entonces, entre 1 y 50 equipos, un mínimo de 2 semanas. Entre 50 y 250 equipos, 3 semanas. Y si os vais a más de 250 equipos, pues unas 4 semanas, un mes como mínimo. Sí, chicos, parece que ha entrado una duda. Jorge Moreno pregunta, ¿esta solución incluye ya la aplicación Panda de antivirus? Hasta hace poco aún estaban por separado. Vale, lo comento yo si te parece, José Luis. Básicamente, a ver, WatchGuard es la empresa que adquirió Panda aquí en España, ¿verdad? Eso se dio hace 4 años aproximadamente. Y la solución actual en la que estamos viendo, que se llama WatchGuard EPDR. Si bien seguimos utilizando la marca Panda, sobre todo para lo que tiene que ver con la parte del mercado de consumo residencial, para empresas el nombre del producto es WatchGuard EPDR. Y dentro de eso, la parte P, PDR es de protección y tiene que ver con las capacidades antivirus que durante la presentación de Jorge comentó que son las primeras capas de protección que tiene la solución, con lo cual está integrado dentro de lo que hoy llamamos EPDR, que obviamente hace muchísimo más que un antivirus. Perfecto, Martín, muchas gracias. Hay otra duda. Daniel Urdaneta pregunta cuál es el precio del mismo. El precio varía mucho, Daniel. Es en función del número de agentes, principalmente. Se trabaja normalmente con franjas y no es lo mismo de 1 a 50 que de 500 a 1000. Entonces, es directamente proporcional al número de agentes. Del mismo modo que también lo es directamente proporcional al número de add-ons. Como se comenta, es una solución. WatchGuard tiene el EPP, el Endpoint Protection, y luego tiene el Endpoint Protection, Detection and Response, ¿no?
Y eso, digamos, que sería, o como hemos comentado, o el endpoint tradicional basado en firmas, basado en heurística estática y dinámica, o ya el endpoint basado en comportamiento, ¿no? Pero adicionalmente tiene varios add-on, ¿no? Tiene el patch management, el full encryption, el data control, el Shenfeder, el Advanced Reporting Tool, esa viene habitualmente incluida. Depende también del número de add-ons. Entonces, lo mejor, ponte en contacto con nosotros, cuéntanos cuál sería tu estimación y de número de agentes, de add-ons en los que podrías estar interesados, y nosotros te intentamos hacer una oferta customizada, lo más adecuado a tus necesidades. Perfecto, gracias, José. Parece que por ahora ya no hay más preguntas. A ver si alguien más se anima. Bueno, aunque hemos pasado muy por encima y aprovecho porque quedan apenas unos minutos, sí hablar un pequeño comentario cuando mínimo a propósito de la solución de doble factor de autenticación de WatchGuard también, de AuthPoint en sus dos sabores, porque tiene dos sabores, uno que básicamente es doble factor de autenticación y otro, bueno, pues el Total Identity, que ya agrega funcionalidades de administración de credenciales y monitorización de la dark web. Ambas soluciones se gestionan desde el mismo dashboard que habéis comprobado ahora mismo. Y si bien al principio de la sesión, en un momento dado, se hablaba de la fuerza bruta, los ataques RDP, la NSA se ha visto obligada a lanzar una nota con respecto a los accesos VPN, ¿no? Hoy en día no se concibe tener un acceso VPN o un acceso a un servicio cloud sin tener doble factor de autenticación, o incluso habilitar el doble factor de autenticación para que los administradores de los sistemas con permiso administrador puedan acceder a los recursos, ¿no? Pues una solución también muy intuitiva, muy sencilla, que permite pues, utilizar un one-time password, un push, un token, hardware, en su versión, sí, en su versión exclusivamente doble factor de autenticación, dispones de un portal donde te permitiría centralizar, portal customizado que te permitiría centralizar el acceso single sign-on y vía integración SAML con cualquier aplicación que puedas imaginar. Solución que también podéis probar de forma gratuita. También podéis solicitarnos una demo para poder probarla. Y bueno, como os digo, que hoy en día hay ciertos servicios que no se conciben la gestión de acceso de diversas identidades si no se autentica con doble factor de autenticación, ¿no? No sé si quieres comentar algo al respecto, Jorge, Martín. Chicos, por terminar con Daniel, pregunta por datos de contacto para trabajarlo con vosotros, el tema del presupuesto. Nosotros desde el departamento de marketing de Anadata ahora os enviaremos tanto la grabación como los datos de contacto de los ponentes para que os podáis poner en contacto con ellos, o directamente el genérico de Anadata Technology para que os contacte uno de nuestros comerciales, pero también tendréis los personales de los ponentes para que podáis hablar directamente con ellos. De nada, a ti, Daniel. Muy bien, pues lo vamos a dejar entonces por hoy. Agradeceros enormemente vuestra asistencia y vuestro interés, y quedamos a vuestra disposición. Como os ha comentado nuestra compañera Silvia, ella os hará llegar nuestros contactos y os ruego no tengáis reparo en trasladarnos cualquier duda o consulta que os pueda surgir. Eso es. Muchas Gracias a todos. por vuestro tiempo. Adiós. Gracias, buenos días. Buenos días, adiós.